Estamos con Fernando Silva, abogado penalista y abogado de Leo Piñeiro, ex CEO de la empresa brasileña OAS. Doctor Silva, ante todo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Omar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Para tratar de entender las implicancias de lo que ha sucedido, y usted lo conoce bien porque lo comentábamos, no es sencillo llegar a un acuerdo de colaboración con, alguien que en principio no está en el Perú, que está afuera y además con una empresa que tiene a varios personajes involucrados, y no cualquier empresa, una empresa constructora de las dimensiones de Odebrecht o de OAS. Lo que ha sucedido, esta suspensión, ¿es normal, es habitual? ¿Qué se estaría buscando? Claro, no podemos decir que es normal ni habitual, porque en este contexto es la primera vez, yo te diría que en el mundo, que se ve un hecho que abarca muchos países y que proviene de un sector, ¿no?, que es la construcción. Yo te diría que podemos más bien analizar un antecedente previo, que es el que ya ocurrió con el fiscal Hamilton Montoro. Ajá. El fiscal Hamilton Montoro también decidió investigar a Odebrecht, decidió no acoger a Odebrecht al acuerdo de colaboración que tenían, y Odebrecht también suspendió la colaboración. ¿Correcto? Ahora, cuando hablamos de Odebrecht, hablamos del sistema de justicia de Brasil. Porque recuerda que Odebrecht es una empresa que se ha acogido una delación premiada en el Brasil, y parte de esa delación premiada en el Brasil tiene un capítulo que se llama Perú. Entonces es allí donde los fiscales tienen que acudir a esa delación formal en el Brasil con la Fiscalía, por eso que la Fiscalía es la que comunica ahora este hecho, y a través de ellos es donde se genera la colaboración eficaz de la empresa y sus ejecutivos como un manto de protección, ¿no es cierto? Entonces, en ese esquema en el cual se presenta esta colaboración, pues viene esta presión. Y vienen estas discusiones, que son discusiones, Omar. Hay que ponerle paños fríos también a esto. O sea, no se cae el caso Lavallato con esto. Claro, lo dejó claro ayer el fiscal Rafael Vela, no se cae, pero sí entiendo, termina perjudicando los procesos pendientes en nuestro país. Sobre todo aquellos que ya están en las últimas etapas. Como el caso Humala Heredia. Como el caso que lleva el doctor Germán Juárez, ¿no? Que él requiere la presentación de los testigos para poder sostener ya a nivel probatorio, frente a juez, frente a una sala, ¿correcto?, la condena o la responsabilidad del señor Humala y la señora Heredia. Entonces, si estas personas no se presentan a declarar, entonces se ve afectada la posición de la Fiscalía, que debe tener algunos otros elementos más que permitan mantener el juicio. Sin embargo, pues eran sus testigos estrellas en principio, ¿no? Como te acaba de decir el periodista que has entrevistado hace poco, Marco Vázquez, ¿no es cierto? Claro, se puede prestar a suspicacias esperando el resultado de una casación que va a decir si el hecho que se investiga es o no delito frente a la oposición, además que va a tener que decir Barata en referencia a Lula, que ahora es presidente. Se pueden tejer muchas cosas. Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy el más perjudicado podría ser ese juicio. No los otros. Los otros están en investigación preparatoria. Ciertamente hay un periodo de tiempo corto por el largo plazo que ha pasado ya, ¿no? Sin embargo, doctor, uno diría, pero a ver, listo, ellos ya declararon, entendemos, sobre estos temas, sobre el caso Humala Heredia. Ya hubo palabras de Barata, de Marcelo Odebrecht, de Piñeiro, no, perdón, de Palacci, que es el ex ministro de Hacienda de Lula, que le comunica que se necesitaban los $3 millones. Uno diría, bueno, ya tienes esas declaraciones para llevarlas a juicio, así ellos ya no quieren testificar, ¿no? Lo que ocurre es que las reglas procesales en el proceso, si es una declaración testimonial, la introducción de la prueba la hace el testigo. Si ese testigo no asiste por alguna circunstancia extra, puedes utilizar el documento. Lamentablemente, el documento y el testigo, la declaración escrita, forman parte de una colaboración eficaz que no se va a poder usar mientras esto esté suspendido. Ese punto es clave. Es decir, como esto está suspendido, tampoco puede usar lo que yo ya tenía escrito, lo que ya habían dicho. Lo que declaró dentro de un acuerdo de colaboración, dentro de un cuaderno de colaboración eficaz, no lo puede usar el fiscal. Entonces sí debilita sumamente la posición peruana. Sin duda que la debilita, pero no puedes perder de vista que también existe, por ejemplo, no solo en el caso Heredia y Humala, sino en los otros casos, existen también otros colaboradores, inclusive nacionales, ¿no? Los socios de Odebrecht también son colaboradores. Graña y Montero. Entonces, esto permitiría que el fiscal le dé un enfoque distinto al caso. Por eso te digo, los casos que están en investigación preparatoria o en investigación preliminar, que surgen o que tienen como alguna base probatoria la delación de la empresa Odebrecht y sus ejecutivos, al día de hoy pueden ser reformulados tranquilamente y más bien incorporar a esos ejecutivos como procesados, darles las medidas restrictivas que corresponde, y los fiscales saben cómo manejarse allí.
El problema son con los casos que tienen muy poco plazo de vida ya o aquellos que ya están en juicio. Ese es un problema. Y a ver, ¿Odebrecht está actuando de mala fe, como dice el fiscal Rafael Vela? Yo creería que no sé, o sea, no sé si es Odebrecht la que actúa de mala fe o es la Fiscalía General del Brasil, la Procuraduría General, la que actúa de mala fe. Ajá. Porque fíjate, si están en coordinación con unos fiscales que están yendo al Brasil, volando en ese momento, a coordinar las declaraciones propias o los actos propios de una colaboración eficaz, ¿correcto? Y les comunican directamente al público que están suspendiendo. O sea, vamos, podían haber esperado al señor Vela y haberle informado allí para que el mismo señor Vela sea quien informe al fiscal de la Nación primero y luego pues se informe a la opinión pública. O sea el señor Vela el que mismo ahí trate de solucionar, como entiendo lo están haciendo, porque claro, es una decisión tomada con una declaración de parte. Es decir, los señores de Odebrecht sostienen que se viene usando prueba en su contra y los fiscales de Brasil suspenden la colaboración y no escucharon a la parte peruana, no preguntaron por qué. Ya esa actitud es rara. Ya indica algo muy, por lo menos una falta de respeto, ¿no? A ver, pero ¿por qué el Ministerio Público no podría entender de Odebrecht, que tiene su propio juego, que hay procesos arbitrales que están pendientes, lo vamos a hablar, pero ¿por qué el Ministerio Público de Brasil se prestaría a un juego de este tipo? Claro, esa es una pregunta muy difícil de contestar porque entraríamos a un ámbito de especulación pues inmensamente grande, ¿no? Desde que el presidente del Brasil es el que nombra al fiscal general, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos un tema fuertísimo si queremos especular, si queremos dar rienda suelta a la imaginación. Pero que no es menor, ¿no? El contexto político, sin duda. el contexto político en el que se encuentra Brasil en este momento. De hecho, estos retrasos, inclusive formales en algunos arbitrajes que sigue la empresa contra el Perú, de pedir más plazo para buscar alguna negociación, esperando las elecciones, por ejemplo, ¿no? Te daría a entender que es parte de una estrategia más o menos diseñada. Pero nuevamente estamos en el ámbito de la especulación. La primera vez que ocurrió se habrá demorado aproximadamente un mes las negociaciones y se retomó la colaboración del... ¿Estuvo en medio el tema de Chacya, la venta de la hidroeléctrica Chacya? También está esto en el medio allí, no hay un reclamo formal sobre eso, ¿no? Sí, claro, y sabemos que hay arbitrajes. Bueno, lo ha dicho el propio fiscal Rafael Vela, que ya tiene más la información. participación del fiscal Rafael Vela generó mucho malestar en los ejecutivos de Odebrecht, porque claro, Rafael representa al Estado en ese momento, además en una testimonial, en un proceso judicial internacional. Tiene que defender al Estado porque es lo que corresponde. Entonces, esa defensa puede que haya gatillado esta actitud de Odebrecht. Porque finalmente, y es lamentable, lo que busca la empresa en esos arbitrajes es ganarlos para terminar cobrándole al propio Estado peruano. Finalmente, las empresas viven del dinero que producen. Entonces, es una empresa que requiere continuar trabajando en un país y necesita estar bien en el país y generar dinero. Entonces, parte de esa generación es el reclamo de un arbitraje que se ha visto truncado. Yo creo que el Estado va a ganar ese arbitraje. Y yo también entendería que cuando uno litiga, sabe por dónde va a ir o cómo va a quedar su caso, entonces esto puede ser patear el tablero para arrinconar al Estado otra vez. Y doctor, ¿esto termina afectando, dado el caso, por ejemplo, usted es abogado de Leo Piñera, los acuerdos a los que OAS llegó también con la justicia peruana? Es que hay una gran diferencia allí. La empresa Odebrecht planteó una delación en el Brasil y esa delación acogió a sus ejecutivos. Y ese mismo modelo se planteó en el país. En el caso de la empresa OAS no es así. Los ejecutivos de manera independiente como personas naturales, algunos, se acogieron a la colaboración eficaz, otros no y se están defendiendo. Después la empresa ha solicitado acogerse a la colaboración eficaz como empresa, pero sin incluir a sus ejecutivos. Entonces el esquema es completamente diferente. Puede que la Fiscalía no acepte la colaboración de OAS, pero sí acepta la colaboración de algunos ejecutivos. El caso del señor Piñero es un ejecutivo que está solicitando su colaboración eficaz. Pero es decir, en ningún caso la decisión que ha tomado Odebrecht o una eventual suspensión prolongada del acuerdo de colaboración termina afectando justamente las colaboraciones de otros entonces directivos de otras constructoras. Yo creería que no tendría por qué. Por lo menos no tengo ninguna instrucción al respecto. La colaboración del señor Piñero sigue en pie. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por estas luces para un caso sumamente complejo. Y, a ver, el otro punto, solo antes de terminar, unos minutillos. La casación que se va a resolver, el financiamiento que dieron las empresas a los políticos de turno. Se va a ver el fondo del asunto. ¿Esto era una falta administrativa? ¿Esto era un delito? ¿Esto constituía lavado de activos? A ver, lo que ocurre es que desde el punto de vista periodístico, Omar,
Evidentemente el caso suena mal, huele mal, se ve mal, que se reciba dinero en una campaña, que la campaña, ese dinero se ingrese a los bolsillos de los candidatos, o sea, en términos del juez Richard Concepción, se pitufee el dinero, puede sonar feo, pero lo que se va a analizar es un tema técnico. Es un tema estrictamente técnico penal. Si eso es lavado de activos o no. Recuerda que en ese tiempo no existía una tipificación como le existe al día de hoy. Es decir, después del hecho se tipificó esto como delito. Sí. Entonces antes no era, pues. ¿No es cierto? Entonces no está mal que jurídicamente se definan las cosas como son. O sea, si el recibir dinero ilícito o que tú puedas suponer o que sepas que sea ilícito es lavado de activos, ese es el delito de lavado de activos. Si viene un empresario importante del país y se demuestra que el dinero salió de fuente real, válida, legalmente obtenido y se entrega a un candidato, eso no es lavado de activos. Si el candidato después se lo mete al bolsillo, lo declara o no lo declara, o lo pitufea en términos que se viene a entrar, eso podría ser otro hecho criminal. Pero probablemente esto no sea solo el lavado de activos. Entonces, es un tema que esperemos a ver cómo se pronuncia la sala. Terminaste tú la entrevista anterior señalando que no es solo el local, el doctor San Martín. Claro, son 5 personas que tienen que decidir. Son colegiados. Y son abogados profesionales de muy buen nivel que van a definir qué cosa es el delito del lavado de activos. O si eso era o no era. Es así de sencillo. Y también es cierto que va a marcar pues, el futuro de muchas investigaciones a cargo del Grupo Especial Lavallato. ¿No? El Grupo Especial Lavallato. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Fernando Silva, abogado penalista y abogado de Leo Piñero, ex CEO de OAS. Hemos llegado al final del programa, pero nos reencontramos el día de mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final todo se sabe.